Tras prácticamente 19 horas de debate, la Comisión Mixta de Presupuestos despachó todas las partidas, salvo la de defensa, y la mayoría de los capítulos del erario del próximo año, aunque varios recursos fueron rechazados, como consecuencia del protocolo de acuerdo presentado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Este documento establece una reducción del gasto público que crecerá 2%, no 2,7%, como lo había propuesto el Ejecutivo, y que este ajuste no considera, eso sí, las partidas más complejas, las que no se tocan: salud, educación, seguridad y vivienda. Vanessa Gajardo con todos los detalles. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, en una maratónica jornada que se extendió hasta cerca de las 4 de la mañana, entre idas y venidas, reuniones, sándwiches, pizzas y bastante café, la búsqueda de un consenso se logró acercar finalmente las posiciones entre el oficialismo y la oposición y destrabar algo no completo, parte de la discusión del presupuesto para el año 2025, luego de que el Ejecutivo, encabezado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentara un protocolo de acuerdo ante la Comisión Mixta de Presupuesto. Eran cerca de las 9 de la noche y tras 12 horas de debate y luego de discutir una veintena de partidas en 2 jornadas, aunque cabe mencionar que la discusión arrancó el día martes y no despreciable además la suma de 1.322 indicaciones que se presentaron, muchas de las cuales, por cierto, fueron rechazadas, Mario Marcel expuso, acompañado durante toda la jornada por la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, y también por la subsecretaria de la cartera, Heidi Werner, el primer acuerdo para destrabar la discusión. Concretamente, este documento, que contó además con el respaldo de parlamentarios de la oposición, aunque también del oficialismo, hay que decirlo, incluye un ajuste del gasto público, escuche bien, de 543.539 millones de pesos, lo que comprende una reducción de la expansión del presupuesto para el año 2025, y acá hay una corrección no menos importante, de un 2,7% que se anunció inicialmente por el presidente Gabriel Boric, ahora a un 2%, es decir, todavía menor de lo que incluso proponía la oposición. Este ajuste, si bien no afectará a los servicios y las partidas esenciales, como ya lo hemos mencionado, que es salud, educación, seguridad y ahora se suma, por cierto, vivienda, considera recortes principalmente en los gastos operacionales del sector público. Además, comprende otras acciones que también las estuvimos mencionando durante lo que ha sido la discusión, que es para en el fondo no afectar las metas fiscales del gobierno, lo que tiene que ver con la transparencia del gasto público, la recapitalización del Fondo de Estabilización Económico y Social, el FES, la actualización de las proyecciones fiscales, acceder a nuevas metodologías en el cálculo de proyecciones, todo esto acogiendo, por cierto, las indicaciones presentadas por el Consejo Fiscal Autónomo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó mayores antecedentes y reiteró que el propósito es establecer un marco de acuerdos, decía, que oriente la última fase de lo que es ya la discusión presupuestaria. Junto con esto se ha estado trabajando en una serie de puntos adicionales de acuerdo en temas de carácter más sectorial, incluyendo en particular un conjunto de acuerdos ligados al presupuesto de salud que seguiremos elaborando en lo que resta de esta discusión y que llevaremos a la discusión de la Cámara de Diputados. Si bien en la derecha, hay que destacarlo, esperan que el gobierno presente una reducción del gasto para el presupuesto del próximo año todavía menor a este 2% que está planteando el Ejecutivo, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, destacó la disposición que ha mostrado el gobierno, agregando que es clave que se logre hacer calzar los gastos asociados para llegar, decía, a un equilibrio. Ahora hay la otra parte de la discusión, que son las partidas, pero con un marco. Entonces, como tener la base de una discusión. Y a mí me parece muy importante porque le da más racionalidad a los cálculos de los ingresos por los costos. Uno le gustaría siempre gastar más, yo lo entiendo. Lo que uno podría hacer es endeudarla a las generaciones futuras o dejarlas sin reserva. Pero los principales cuestionamientos, por cierto, vienen desde el oficialismo, quienes miran con bastante hermetismo lo que está sucediendo en todo el debate legislativo, por ejemplo, lo que tiene que ver con los servicios de salud o los servicios locales de educación pública, los SLEP. La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, comenzó su alocución precisando que todavía falta mucho, decía, para poder hablar de un acuerdo. Cuestionó, por cierto, a la oposición y mostró bastante preocupación, decía, por las partidas ministeriales que se han visto, a su juicio, restringidas. Con todo esto, manifestó que el protocolo lo siguen estudiando y que van a esperar a que se presenten los temas sectoriales.
Yo puedo entender el que hayamos estado conversando, pero no me doy por satisfecha de que esto sea un acuerdo al cual podemos concurrir todos. Al menos nosotros lo seguimos estudiando y vamos a esperar que se presenten los temas sectoriales, porque no nos parece adecuado lo que se ha dado acá en materia de generar un espacio más transparente y, por otro lado, en resolver los temas con mirada de necesidad de la gente. Con todo, es importante destacar esto, la única partida que fue rechazada completa ha sido la de defensa, con distintos cuestionamientos, pero casi todos vienen desde la oposición. La partida, cabe mencionar, presenta un incremento mínimo respecto del año 2024, hablamos de un 0,8%, el equivalente a 20 millones de dólares, catalogada como insuficiente por los parlamentarios de la derecha. Entre los argumentos destacan las necesidades que han planteado en torno a lo que es la DGAC, la falta de combustibles que han expuesto, por ejemplo, funcionarios de las Fuerzas Armadas y específicamente el bajo financiamiento a los efectivos militares que no estarían del todo cubiertos dentro del gasto. Este escenario lo graficó la oposición y lo que dicen además es que si estamos, por cierto, discutiendo una ley de infraestructura crítica en el Senado y además estamos atravesando por la peor crisis de seguridad en los últimos años, es importante, decían, que se aumente la inyección de ingresos en esta partida y lo consideraron, o más bien lo catalogaron como una burla, que el incremento sea más bien mínimo. Esta molestia la explicitó el diputado de Republicanos, Agustín Romero. Piden militares en nuestras calles y resulta que vemos que se financian 1.600 de una dotación de 7.000. Entonces a mí no me cuadran las intenciones, lo que dice la boca, que queremos seguridad para Chile, que queremos militares en todos lados, pero finalmente financiamos 1.600 personas. Con eso, con suerte, podemos parar a los terroristas que están en la macrozona sur. Bueno, y si bien ya lo decíamos, se terminaron visando la gran mayoría de las partidas, también una gran cantidad de indicaciones fueron rechazadas, particularmente de salud, educación, medio ambiente y justicia. Y avanzada la jornada, cerca de las 00 horas, el ánimo fue decayendo bastante. No estamos trabajando de una buena forma, estamos corriendo para hacer las cosas, señalaba el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, en alusión a la votación y lo que planteaba él en un inicio, que decía debió haber terminado este viernes, pero esto finalmente no se logró porque no hubo quórum. El senador Felipe Kast, que además preside la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, le respondió a Insulza señalando que el compromiso se debía cumplir, pese a que él mismo también era de la oposición, de la idea de votar este viernes en la mañana. Así las cosas, las partidas de transporte, gobiernos regionales e interior se terminaron visando al final de lo que fue la discusión cercana a las 4 de la mañana. Pero el debate llegó más allá. Este jueves, en una actividad en la región del Ñuble por la mañana, en la colocación de lo que es la primera piedra del primer instituto Teletón en la región, fue que el presidente Gabriel Boric se refirió sarcásticamente a lo que ha ocurrido en el Congreso. Escuchemos su intervención. Ese sentido de unidad que genera la Teletón, que ojalá fuera contagioso a más esferas de la política, por ejemplo, senador, al presupuesto que se está discutiendo ahora y que nos están rechazando en este momento varias partidas. Así que ojalá, pero el senador está acá. Si el senador estuviera allá, estaría votando a favor, no le quepa duda. Bueno, y tras esta extensa jornada, o más bien extensas jornadas, la próxima semana, Katy Tomás, el erario fiscal va a pasar finalmente a la Cámara Baja, la subsiguiente pasa al Senado, y en caso de que existan divergencias entre lo aprobado en ambas cámaras, todo se debería zanjar en lo que es nuevamente una comisión mixta el próximo 25 y 26 de noviembre. Recordemos que ya estamos cercano al límite porque el presupuesto debe ser despachado a ley a más tardar el 29 de noviembre. Pero ahora bien, yo creo que cabe hacerse la pregunta tras ya lo que conocíamos, ¿cierto? El alarmante dato de IPC esta mañana. A propósito también, la deuda pública de nuestro país llegó a máximos históricos. Hablamos de un 41,03%. Un 41,3%. Tenemos lo que es la discusión del presupuesto, que básicamente es que no queda plata para 2024, se reduce el gasto en 2025. Entonces, preguntarle al gobierno que levante la mano quién no se declara agorero ya en lo que es todo este contexto macroeconómico. Después de escuchar al presidente ayer, la frivolidad con que se está manejando las finanzas del país es impresionante, ¿eh? O sea, no es para broma todo lo que está pasando. Es increíble. Fíjate que aumenta la deuda pública más allá de lo que había estimado el gobierno, porque el gobierno se fija sus propias metas, nadie le dice nada. Resulta que no cumple con sus metas de endeudamiento. No van a quedar recursos para el próximo gobierno.
emplearon gran parte de lo que estaba insistimos en eso, en las reservas para emergencia, en el Fondo Económico y Social. El crecimiento no es el que estimaba el gobierno, los ingresos no son los que estimaba el gobierno, estamos absolutamente apretados y existe esta frivolidad al tratar este tema por parte del presidente ayer, es increíble. Es una burla en el fondo. O sea, yo creo que no dimensionan, no sé si una burla, pero no dimensionan lo que está quedando después de toda esta gestión. Su gestión, pues, si este es un gobierno, este es un sistema presidencialista. Muy, muy complejo todo, ¿eh? Y ojo, un dato no menor es que hace 2 días el ministro Marcel volvía a confirmar que se mantenía la meta de deuda pública para este año, que era del 41,2%. Ahora ya tenemos que este dato, digamos, desaparece con el 41,3%, pero ojo, que es muy importante destacar esto, todavía falta sumar emisión de deuda al mercado local por $950 millones. Es decir, este 41,3% tampoco va a ser al cierre de 2024, la deuda pública se va a incrementar todavía más. O sea, ya no cumplimos con las metas fiscales para este año. Y lo cierto que el déficit estructural del 1,9 que pretende el Ejecutivo, podríamos ya decir que no existe esa cifra. Que no se cumplió. No. Aprovechando que estás acá y que mencionabas lo de la inflación, que obviamente es el dato del día en materia económica por el 1% del mes de octubre, la expectativa del mercado era un poquito más de la mitad, sí. Por lo tanto, obviamente, que remese. Bueno, está incorporada la primera alza de las cuentas de la luz. Digo la primera porque son varias más, pero para lo que viene todavía está pendiente lo que pase con los planes de ISAPRE. Y bueno, esto ya es para el próximo año, pero, sí, el alza de enero, que por cierto va a ser la más importante porque equivale de la luz, que equivale al 50%. Entonces, se ha dicho mucho que 2024 es el año de la normalización, claro. Pero yo diría que es de estancamiento todavía. 2025 no se vislumbra un panorama mejor. Y con inflación muy alta además, por lo que tú estás mencionando. No vemos a corto plazo una regulación de la inflación en el rango que tiene como meta el Banco Central. Yo solamente quiero mencionar que... el 3%, ¿no es cierto? Sí, el 3% que es el mandato único del Banco Central. Resulta que con esta alza de 1%, la unidad de fomento, casi todo lo que se paga en UF, ¿no? Va a subir 380 pesos en el mes, consecuencia de ese 1%. Los planes ISAPRE, independiente de las alzas que tienen extra, los dividendos, algunos seguros. Bueno, todo eso se pasa en matrículas, en universidades, mensualidades, en fin, todo eso se paga en UF, va a subir 380 pesos en el mes. Así que, claramente, como dices tú, si esto es la normalización, falta todavía, ¿no?, para llegar a eso. Todavía estamos como en medio de una crisis, una turbulencia, por lo menos. Claro, ¿y qué nos queda? Apretarnos el bolsillo, nada más. Gracias. Buenos días. Chao, Vanessa.